Hola, hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y bueno, poder platicarles de algo que yo sé que todo el mundo está hablando, que mucha gente está muy contenta por lo que ha ocurrido con el tema de Sasha Sokol, que verdaderamente es tremendo, que toda la gente que verdaderamente es sensible, empática, está pues con mucha esperanza de lo que pueda ocurrir a partir de hoy, ¿no? Quiero decirles que, bueno, he estado leyendo también todos sus comentarios o todos los que puedo en el video que hice de Alejandro Sanz. Eh, y bueno, ahora vamos a platicar del documento, porque a veces hablar de las cosas, pues yo pienso, tú piensas, todos pensamos, pero lo importante es lo que yo siempre digo, que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino hay que ver lo que dicen las leyes, lo que dicen eh, pues los tratados internacionales, lo que dicen pues todas las referencias legales para que nosotros podamos tener una opinión pues verdaderamente eh, poderosa, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si leemos este? Bueno, es un documento largo, pero vamos a leer un poquito y ustedes me dicen si quieren que en otro video sigamos leyendo. Oigan, yo dije, está muy bonito el clima, lo voy a hacer aquí en plena luz del día, en un área muy bonita que encontré, pero no sé, tal vez da un poquito el contraluz y eso, se oye el aire, pero dije, ay, voy a aprovechar el clima. Pero bueno, este video es, pues eso, para los que queremos seguir aprendiendo, ¿no? No tanto para ver, pues es que si tú querías, si no querías, si estabas enamorada, si no estabas enamorada, si porque hasta ahorita, si quién sabe qué, ya sabes que nos encanta comentar y que, pero mira también los papás y que el pajarito que iba volando. No, 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 vamos a ver lo que es realmente conforme a derecho y conforme a los tratados internacionales. Vamos a leer una parte y ustedes me dicen si quieren que sigamos leyendo en otro momento. También después les voy a dar unas estadísticas tremendas de cómo funcionan las cosas en México. Pero bueno, miren, vamos a ver. Ahí espero que no se meta mucho el aire. Esto es verdaderamente tremendo y la verdad que pues un agradecimiento al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, a la secretaria Mercedes Verónica Sánchez Míguez, a Rosalba Arzuaga Montoya, ¿no? Porque esto realmente es un documento tremendo. Fíjense, yo les estoy poniendo desde el punto 98, que habla respecto del artículo cuarto de la Convención de Derechos del Niño, que obviamente es un tratado internacional que exige que los estados, o sea, los países que firmaron y que forman parte de esta convención, adopten todas las medidas legislativas, administrativas y demás para la efectividad de los derechos reconocidos, y al Comité de los Derechos de los Niños, que ha destacado la importancia de establecer edades mínimas legales, las cuales deben reflejar la situación de las personas menores de edad. En ese sentido, dice que los límites mínimos de edad legal deben de ser compatibles con el derecho a la protección, el principio de interés superior y el respeto del desarrollo evolutivo del adolescente. Esto significa que debe haber un equilibrio entre la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su reconocimiento, el reconocimiento que merecen de su crecimiento manifestado a partir de la autonomía progresiva de sus decisiones. Y dice que no pretende limitar a los menores de edad a ejercer sus derechos, sino a protegerlos, de forma que se mantengan alejados de decisiones respecto de las cuales no tienen, por supuesto, la experiencia ni la capacidad de entender por completo las consecuencias, o cuando están en riesgo de ser explotados debido al desbalance de poder y de autoridad. Entonces, la finalidad no es proteger a la sociedad de las niñas, niños y adolescentes, sino garantizar que se desarrollen a su máxima potencial en un entorno seguro, porque claro, entonces si los menores ya pueden pues, hacer lo que quieran, entonces que los menores sean, no sé, pues presidentes de la nación, que los menores, no sé, decidan cosas, no sé, las finanzas del país. O sea, obviamente hay una edad en la que tú no tienes la capacidad, crees que tienes la capacidad, pero no la tienes, ¿no? Y dice, dada la trascendencia de determinadas decisiones en la vida de las y los adolescentes, se ha considerado fundamental la edad mínima en aspectos, obviamente, como contraer matrimonio,
como el consentimiento sexual, el consentimiento médico. Tú no puedes tener 16 años y decir, oiga, pues mire, ya vine aquí a que me opere el hígado. Pues no, tú tienes que tener un adulto que te supervise, ¿no? Admisión de empleo, terminación de enseñanza obligatoria y responsabilidad penal. Para efectos del presente estudio, solo se concentra en el tema del consentimiento sexual, que tiene por objeto proteger a los adolescentes y niños de abusos y consecuencias que no pueden ser plenamente conscientes en el momento de iniciar la actividad sexual temprana, como son enfermedades de transmisión sexual y embarazo, por mencionar algunas. Entonces habla nuevamente de la Convención de los Derechos del Niño, que aborda todas las formas de violencia, como el abuso sexual, ¿no? La explotación sexual y todas estas derivadas. Dice, sin embargo, las edades mínimas legales no son una permisión indiscriminada, pues no debe pasar desapercibido que existen supuestos en los que aun cuando la persona adolescente tenga la edad mínima legal para manifestar su consentimiento sexual, no puede considerarse que existe lisa y llanamente por factores de violencia o manipulación. Si a todas las edades somos sujetas y sujetos de ser manipulables o de sufrir violencia, porque acuérdense que un abuso sexual lo puede sufrir tanto un menor como un mayor, pero obviamente se incrementa la vulnerabilidad cuando eres menor de edad. Las relaciones sexoafectivas entre adolescentes y adultos con una diferencia de edad considerable han sido de objeto de preocupación desde la perspectiva social, psicológica y jurídica, porque obviamente hay veces que podemos decir, pues mira, fue un niño de una relación entre uno de 14 y uno de 17. Bueno, no es que esté bien, pero pues, ¿no? O uno de 16 con uno de 21. Bueno, no está bien, pero aquí está marcando que a veces las relaciones entre los menores tienen unas marcadísimas diferencias. No sé si en este video o en el siguiente les voy a dar Dios mío, las estadísticas de las diferencias de edad que hay entre los embarazos de adolescentes, que hay niñas desde 9 y 10 años, las últimas estadísticas entre el 2024. Entonces no es lo mismo que una niña de 16, híjole, pues se puso a andar con uno de 19, que obviamente pues, tampoco está correcto por el tema legal, pero en realidad no es una diferencia como que tan sustancial, ¿no? Pero cuando tú estás viendo que les llevan 10, 15, 20, 30, 40 años, dices, ¿qué es eso? Entonces dice, si bien los contextos, si bien existen contextos en los que indebidamente se han normalizado al grado de romantizarse, ¿no? Que es lo peor. Pero tú estabas enamorada, pero es que él te ama, bueno, no importa. Se perciben entonces como consensuadas y existen evidencias que ocultan dinámicas de poder, lo que hemos hablado, lo que hablamos también en los videos anteriores, inmadurez emocional, influencia social que ponen en riesgo a las personas menores de edad. No puede ignorarse que si bien se pueden ver afectados adolescentes independientemente de su sexo, lo más probable es que sean mujeres las que viven este tipo de delitos, ¿no? Dicho lo anterior, se pone de manifiesto que este tipo de relaciones suele agruparse con las uniones tempranas, está entre comillas, en las que se incluyen tanto las relaciones sexoafectivas entre adolescentes, lo que decíamos hace rato, pues a lo mejor uno de 16 con uno de 17, uno de 15 con uno de 17, o adolescentes con adultos sin una diferencia de edad relevante, a lo mejor uno de 16 con uno de 19, pero pues también existen adolescentes con adultos en los que existe una brecha de edad importante. Ahora se va a hacer referencia a estas, a las relaciones realmente impropias, diríamos en su máxima expresión, ¿no? Dice que el Fondo de Población de Naciones Unidas en Costa Rica, en colaboración con la Fundación Pan y Amor, señalan que el concepto de unión tiene como requisito la existencia de un conocimiento válido de las partes que forman, donde la validez surge de la libertad que se asume dicho Estado, el conocimiento de las consecuencias, las implicaciones, los alcances. Sin embargo, atendiendo un enfoque de derechos de niñez y adolescencia, este requisito obviamente no puede esperarse en esta etapa de la vida. Y recalca que por eso está entre comillas, ¿no? De la misma forma, dejan de llamarles relaciones tempranas o uniones tempranas y lo cambian por impropias, justamente por eso, porque no se puede eh, hacer menos que la persona menor de edad es muy joven para tener un criterio suficiente, ¿no?
Así explican que el término uniones impropias o relaciones impropias se refiere a vínculos que sean sustentados. Ojo, esto es muy importante, en relaciones desiguales de poder entre un hombre y una niña o adolescente mujer, en tanto que resultan, fíjense, entonces para que veamos que no es lo que nosotros queremos creer. Dice aquí claramente, inválidas, inconvenientes, inadecuadas, extemporáneas, y además desde una perspectiva de género se le ve como una forma de ocultar o legitimar socialmente la violencia, incluida la sexual. De esta forma se desprende el término. En este tipo de interacciones no puede hablarse de una relación de pareja porque implicaría hablar de igualdad, lo que no sucede por las diferencias de edades, ¿ok? Entonces, bueno, dice, como se mencionó, bueno, pues el menor no tiene la capacidad, está en una etapa de búsqueda de identidad, de experimentación emocional, de vulnerabilidad psicosocial, y la persona adulta pues conlleva una mayor experiencia y recursos, por lo tanto hay un desequilibrio, ¿no? Y limita al adolescente a tomar decisiones informadas y libres. La persona adulta además generalmente ejerce una posición de poder simplemente por la diferencia de edad, la diferencia de recursos económicos y de todo tipo, ¿no? Profesionales, laborales. Entonces el adulto puede influir y controlar las decisiones dentro de la relación mediante mecanismos sutiles de coacción emocional o dependencia afectiva, lo que impide que la persona menor perciba la relación como dañina. Entonces, es que estabas enamorada, como en el caso de la gente que le pone eso a Sasha. Es que eso qué tiene que ver. La doctrina especializada ha documentado consecuencias negativas en la salud mental de las adolescentes involucradas en este tipo de relaciones. Reporta mayores niveles de ansiedad, depresión, dificultades para establecer relaciones sanas en la adultez, daño en la autoestima, sentimientos de inseguridad, tristeza, impotencia, miedo. Se observa un incremento en comportamientos de riesgo, abandono escolar, disociación emocional, trastornos de identidad, depresión, sometimiento emocional, económico, aislamiento, renuncia a relaciones de amistad, infecciones de transmisión sexual, embarazos. Esto último como efectos evidentes por casos de violencia sexual encubierta. Entonces se explicó en el amparo que se cita qué es la violencia sexual, cómo se manifiesta en los casos de abuso sexual y cuáles son las consecuencias en las personas menores de edad. Dice que es un comportamiento, o sea, un acto o sea, algo que se hace o algo que no se hace, una acción o una omisión en el que se aplica una fuerza tangible o intangible. O sea, la intangible puede ser la psicológica, ¿no? Pero pueden ser, como decíamos, tangible o intangible, física, verbal, económica, cultural, política, con el objeto de controlarla, dominarla, someterla, causándole daños y consecuencias de diferente tipo y alcance, aunque no se tenga evidencia de lesiones o enfermedades derivadas de estas. Entonces, oye, pero yo quería, a mí me gustaba, pero yo estaba enamorada, pero yo era feliz. Es que el menor no tiene la capacidad de discernir si eso que está viviendo es correcto o no. Por eso las campañas de abuso a menores no pueden ser el niño en la oscuridad, debajo, sufriendo, deprimido, porque a veces el abuso, el menor lo percibe como amor, como protección, ¿no? Entonces, pues no, nunca nos vamos a dar cuenta si fuera así. Dice que estos actos se cometen sin el consentimiento de la persona, lo que se traduce en no poder decidir libremente lo que quiere o aceptar o a partir de opciones, circunstancias y valoraciones, pues no tiene conocimiento de las consecuencias. Entonces, es una voluntad viciada. No se puede presumir razonablemente que tiene habilidades cognitivas para comprender las consecuencias, dado que aquello que se decide y en el momento en el que se decide, pues no es correspondiente a su madurez, ¿no? Se explicó que la fuerza no es un elemento determinante para acreditar la violencia sexual, lo sabemos, ya que en muchas ocasiones hay otras condiciones que coaccionan la voluntad de la persona para consentir el acto, como prácticas que exceden su expresión física o psicológica y constituyen comportamientos con los que se controla o domina sexualmente a la persona. Por ejemplo, fíjense qué bonito que ya se usen estas palabras, ¿no? Tácticas de persuasión, tanto que lo hemos hablado, manipulación, engaño, con los que se valen de su poder, autoridad,
fuerza sobre los niños, niñas y adolescentes y abusan de su confianza y de la relación de asimetría para cometerlas. Vean nada más qué chulada esto, ¿no? Eso es, hay que entenderlo. Se señaló que la situación se agrava si la persona agresora tiene un vínculo familiar de confianza o de cuidado con el niño, niña o adolescente. La mayoría de los abusos sexuales suelen cometerse por personas conocidas de su círculo familiar o que se encuentran en posiciones de confianza como docentes, entrenadores o clérigos, quienes aprovechan la convivencia cotidiana, la cercanía y la relación de afecto cimentada previamente para ejecutarlos, ¿no? Porque claro, pues entonces tú no solamente te sueles ganar la confianza del niño o del adolescente, sino también de la familia, de los padres, para que ellos sientan que en ti estás, en tus manos están seguros tus hijos, ¿no? Pues tú llevas a tus hijos a, pues no sé, a un seminario donde crees que a tus hijos le van a dar valores y resulta que no, tú los llevas a un campamento de la escuela donde van a aprender otras cosas también y resulta que no los llevas. Entonces, esto es muy tremendo, ¿no? Y generalmente la gente que comete este tipo de acciones, pues es la que parece la más confiable, ¿no? Porque pues si no sería bien fácil. Se señaló que la situación se agrava si la persona, esto ya lo dijimos, ¿va? Se concluyó que este abuso sexual cometido entre las personas menores tiene repercusiones serias y perjudiciales a corto y largo plazo, las cuales varían según las circunstancias. Por ello se trata de una experiencia sumamente traumática, no hay violencia física. Imagínense si hay violencia física que conlleva un gran daño físico y psicológico que deja a la víctima vulnerada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso de tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. Fíjense nada más, lo vamos a volver a leer. Se trata de una experiencia sumamente traumática que conlleva un gran daño físico y psicológico que deja a la víctima vulnerada física y emocionalmente, situación difícilmente superada por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. Qué fuerte, ¿no? Dadas las consecuencias de la violencia sexual, especialmente del abuso sexual, podría pensarse que se trata de un riesgo patente y reconocible. Sin embargo, las relaciones impropias no son fáciles de identificar por la víctima ni por la gente a su alrededor. Pero ¿cómo no se dieron cuenta? Bueno, aquí claramente dice, no son fáciles de identificar ni por la víctima ni por la gente a su alrededor, excepto por los papás que son perfectos, pero la mayoría somos totalmente imperfectos. En cuanto a la víctima, fíjense, esto es también algo brutal, que no se había escuchado, que no se había hablado. Sí se conoce el grooming en México, pero está muy enfocado solamente a las tecnologías, al grooming a través de las tecnologías y no se había pues hablado de esta manera en la que se habla aquí, de una manera tan clara. Esto es trascendental, esto es histórico. Dice, en cuanto a la víctima, es posible que se dificulte reconocer que está en riesgo, ya que el adulto se vale del ¿qué? Grooming, que es una práctica en la cual un adulto establece una relación de confianza con un niño, niña o adolescente con el propósito final de abusar sexualmente, lo cual puede suceder en persona o a través de las tecnologías de la información como Internet y redes sociales. Lo que busca el agresor es ganarse la confianza de la persona menor de edad, manipularlo emocionalmente y conseguir eventualmente que acceda a los encuentros físicos, envíe material sexual explícito o revele secretos privados, mientras que se mantienen en secreto todas las acciones. ¿Qué les parece? Esto es tremendo, verdaderamente esto es tremendo, tremendo. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Díganme qué piensan de esto, díganme por favor si han llegado hasta aquí, díganme si ustedes habían escuchado en otro texto tan relevante lo del grooming, porque yo hasta ahora solo escuchaba a las organizaciones en México hablar del grooming solo a través de las tecnologías y aquí claramente explica que esto también y lógica y claramente se hace de manera personal.
Por lo que hace a los terceros, es posible que las relaciones impropias, ya ven que ya hemos estado diciendo impropias todo el tiempo, como se explicó antes, ¿no? Se encuentran normalizadas por la sociedad en contextos donde la desigualdad de género, pobreza o adultocentrismo están arraigados. El hecho que la sociedad lo acepte, permanezca en silencio, obstaculiza la identificación del daño, invisibiliza a las víctimas y refuerza patrones de sumisión por cuestiones de género, aunado a que suelen mantenerse en secreto o se romantizan, lo que conlleva el aislamiento de las víctimas y dificultad para pedir ayuda o asumen culpabilidad de lo que sufren. Porque claro, si tenemos una sociedad que dice, es tu culpa, tú querías, te gustó, entonces como estabas enamorada, pero entonces tus papás, pues qué víctima quiere que destruyan a sus papás cuando los papás, o sea, entonces esa sociedad, yo sé que aquí no, porque si tú estás oyendo este canal, si tú estás queriendo oír este documento histórico, pues es que tú eres una persona que tiene una sensibilidad y una empatía especial, ¿no? Por ello, diversos países han modificado su legislación para sancionar este tipo de relaciones cuando existe una diferencia de edad significativa respecto de las y los adolescentes, pues se busca reconocer que en realidad no hay, todos estos están citando leyes, tipos penales, Argentina, Francia, que no hay consentimiento y se presenta una afectación a los derechos de se presenta una afectación a los derechos al libre desarrollo pleno y libre de toda explotación, abuso físico, emocional o sexual. Vamos a leer esto. Ya no vamos a leer tanto, pero ustedes díganme, por favor, si llegaron hasta acá y quieren que avancemos, porque está muy interesante. Aquí dice, aquí están las barreras para revelar la violencia sexual sufrida durante la minoría de edad, que es súper interesante, pero bueno, si quiero saber si quieren seguirlo escuchando. Entonces, ven, esto es brutal, esto es, ay no, por favor, díganme que si quieren escucharlo y se los hago en otro video, porque es todo esto que viene, es tremendo para seguir aprendiendo. Y fíjense, por ejemplo, aquí habla también del contexto del medio del espectáculo y en la industria del entretenimiento en casos de violencia sexual, que no sé si se acuerdan o alguien se dio cuenta que estuvimos hablando de eso también, de la relatora de la ONU, inclusive la relatora de la ONU, no, esa relatora no, otra relatora de la ONU mencionó mi libro, pero en este caso, la relatora de la ONU habló por primera vez del contexto del medio del espectáculo en la industria del entretenimiento en casos de violencia. Entonces, todo esto está aquí, está buenísimo. Díganme si quieren escucharlo, si quieren seguir aprendiendo, porque la verdad, esto está brutal. Y cuéntenme, por favor, cuál es su parte más importante y qué piensan de esta resolución histórica, preciosa. Les mando un abrazo. Oigan, recuerden, ¿en qué página me quedé? Voy a ver, para los que sí quieran seguir escuchando, hacerles otro video.